Gabriela Minaya. Ella nos va a socializar los resultados de una investigación, un artículo que hemos hecho circular a todos los que se inscribieron a esta cátedra sobre la experiencia peruana con las entrevistas a participantes en los ensayos clínicos, en coautoría con Nuria Omedes, Antonio Ugalde y Nelio Fernández. Voy a ser lo más breve posible en la presentación de un artículo que aún no se ha publicado, pero se les ha distribuido a cada uno de ustedes. Y es en relación, y el título lo dice claramente, el componente ausente en las inspecciones de los ensayos clínicos en Latinoamérica, entrevistas a los sujetos en investigación. Este trabajo ha sido realizado no solamente por mi persona, sino por un amigo fiel a la ética, Duilio Fuentes, con quien trabajamos muy duro desde la entidad reguladora, Antonio Ugalde y Nuria Omedes, quienes nos han dado todo el apoyo incondicional para la elaboración de este artículo. Entonces, bueno, paso solamente mencionando que el tema de la globalización de los ensayos clínicos ha pasado en realidad en nuestros países por muchas fases, ¿no? Se han fragmentado responsabilidades de diferentes tipos en la ejecución de un ensayo clínico. No solamente está el patrocinador, sino está el que hace las tareas del patrocinador en el país donde se ejecuta el ensayo clínico. Las CROs se han tercerizado funciones, por ejemplo, el tema de regulación lo va a hacer la CRO A, el tema de notificación de eventos adversos serios lo va a hacer la CRO B, y así, etcétera, etcétera, donde la responsabilidad de todos no se asume como tal. Entonces, la calidad de los ensayos clínicos realmente depende de la integridad de los datos, la presentación de los informes apropiados, los investigadores y equipo de investigación calificados, datos completos y precisos, y que los sujetos en investigación estén bien protegidos y bien informados. Entonces, tomando en consideración este concepto, ¿cómo nosotros garantizamos que los sujetos en investigación estén bien protegidos y estén bien informados? Además, hay una limitación económica para realizar inspecciones en las diferentes entidades reguladoras. La misma FDA solamente ha realizado el 1% de las inspecciones de todos los centros, ¿no? Y en América Latina empezó el año 2000 y a la fecha el número de ensayos clínicos inspeccionados por la FDA ha disminuido. Esta es una tendencia de los ensayos clínicos en el Perú, como podemos mostrar. Y ya les había mencionado, el año 95 es que se aprueba el primer ensayo clínico. El 2004 hay un pequeño pico y el 2008-2009 hay un aumento bastante alto. Y esto ha ido disminuyendo poco a poco. El año 2015 solamente se han autorizado 64 ensayos clínicos. Pero como ustedes pueden ver, hay otra en rojita, esta línea en rojo son los ensayos clínicos no autorizados. Y lo otro es que los otros son aquellos ensayos clínicos que, si bien es cierto, pudieron haber sido autorizados antes de que inicie, el patrocinador no inició el ensayo clínico o faltaron algunos requisitos para su aprobación. Entonces tenemos en total un aproximado de 1.700 y tantos ensayos clínicos evaluados, de los cuales 1.521 fueron autorizados y 121 no autorizados. Aproximadamente representa el 7% de los ensayos clínicos evaluados. El 87,2% está ejecutado por la industria farmacéutica transnacional, ¿no? La otra por instituciones de investigación y tecnología extranjeras, grupos cooperativos. Prácticamente toda la financiación de casi el 100% de los ensayos clínicos tiene un origen extranjero. Esta es la data de las inspecciones a ensayos clínicos según año. Como podemos ver, está hasta el año 2015. Nosotros realizamos, según nuestra norma, inspecciones de tipo ordinarias, con un aviso de 3 días previos,
inspecciones extraordinarias, no damos previo aviso. Esto generalmente se produce cuando hay algún tipo de denuncia. Inspecciones de centros de investigación para evaluar la infraestructura, donde se ejecute el ensayo clínico, inspecciones a comités de ética y inspecciones a organizaciones de investigación por contrato, que en realidad no se hicieron muchas, ¿no? Solamente hasta el año 2010. Entonces, como pueden ver, las inspecciones ordinarias son las que hacemos regularmente y tienen un total de 249. Las extraordinarias, un 57 en número total. Y, por ejemplo, aquí el año 2015 se realizaron 12 inspecciones extraordinarias, ya que hubo una denuncia en el periódico en el cual se estaba realizando un ensayo clínico en Iquitos, una población bastante marginal del Perú, en la cual, a cambio de incorporar a un ensayo clínico a niños, se daba alimentos, atún, arroz, azúcar, etcétera, etcétera. Entonces fue un escándalo y en la prensa fue de esa manera. Entonces lo que hizo el gobierno en ese momento es suspender todos los ensayos clínicos en niños hasta tener una nueva norma en la cual se proteja adecuadamente los derechos de los niños. En total, entonces, desde el año 2004 al 2015 hemos realizado 980 inspecciones entre ensayos clínicos, centros, comités, OICs, que es poco, pero, y por ejemplo, a los comités de ética hacemos inspecciones regulares dependiendo de la renovación del registro. La motivación de las inspecciones es básicamente porque son población vulnerable, población de niños generalmente, y población de pacientes oncológicos en estado terminal. Verificación de buenas prácticas, seguridad del producto de investigación, alto reclutamiento, también es un causal de inspección, las denuncias, antecedentes del investigador también, fases de investigación, fase 1, fase 2, intentamos de inspeccionarlos en su totalidad, información relevante que llega a la entidad reguladora. Entre lo que son los resultados entre 2011 y 2014, como pueden ver ustedes, las faltas más frecuentes son las historias clínicas incompletas, los expedientes administrativos del estudio incompletos, faltas de las condiciones de autorización, faltas de la seguridad de los sujetos en investigación, errores en el formato de consentimiento, demora en la presentación de informes, falta de unidades de dispensación, de documentos, faltan los documentos puente. Y se dan cuenta, casi todas las fallas que hemos venido encontrando son en relación a la documentación. ¿Qué acciones el INS ha tomado frente a esto? Más o menos ayer les estaba comentando que el Instituto Nacional de Salud no tiene capacidad sancionadora. Al no tener capacidad sancionadora y no tener una norma que establezca las sanciones frente a las infracciones realizadas por los investigadores o por las CRO o por los patrocinadores, en realidad estamos atados de manos y pies para poder efectuar algún tipo de sanción. Sin embargo, en el año 2012-2013 hemos realizado amonestaciones al patrocinador, amonestación al investigador principal a través de resoluciones directorales, absolución sustentada de las observaciones, cierre de centro, implementación de historias clínicas institucionales, gestiones para formación de unidades de dispensación, intensificación del monitoreo. Hemos restringido al investigador para que realice futuros ensayos clínicos y hemos suspendido la incorporación de sujetos a ensayos clínicos. Entonces, con este más o menos diagnóstico en relación a cómo se ejecutan los ensayos clínicos en el Perú y con la motivación de cómo en realidad estamos garantizando que los sujetos en investigación, como les dije al inicio, estén bien informados, surgió la pregunta de cómo en realidad podemos ver de que la persona que ingresa a un ensayo clínico experimenta esta situación, realmente comprende, realmente conoce de sus derechos y de sus obligaciones. Esa fue la pregunta que nos hicimos y
se planteó el proyecto de investigación cuyos objetivos fueron los siguientes, ¿no? La primera era evaluar la aceptabilidad y la anuencia de los sujetos a ser entrevistados por los inspectores de los ensayos clínicos. La segunda era determinar si la información obtenida durante las entrevistas complementaba los datos obtenidos durante las inspecciones ordinarias. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo, como bien establece que es un piloto, de que en algún momento, si es que esto resultara positivo, nosotros podríamos incorporarlo dentro de la política que establece la OIIC para las inspecciones. El método es un método cualitativo, exploratorio, con entrevistas semiestructuradas. Se analizó las respuestas de 13 participantes que representaban el 14%, o sea, de un N de 96 pacientes, ingresados a 3 ensayos clínicos de tuberculosis. Un ensayo clínico, uno de ellos era para pacientes drogosensibles y los otros 2 para pacientes multidrogoresistentes. Se elaboró una guía de entrevista y la guía de entrevistas principalmente tenía estos aspectos. Trayectoria de los pacientes desde el inicio de su enfermedad hasta el ingreso del ensayo clínico. Preguntábamos cómo había empezado su enfermedad, qué era motivo del ensayo clínico, hasta cuando ingresa al estudio. El proceso de consentimiento informado, cómo fue, quién le indicó, qué le explicaron, la comprensión del consentimiento informado, bajo algunas preguntas concretas, conocimiento de los pacientes de los derechos y obligaciones derivadas de su participación en el ensayo clínico, valoración que hacían respecto de su participación en el ensayo clínico. Los criterios de selección fueron los siguientes: ensayo clínico en curso, o sea, activo, que se esté ejecutando en ese momento, con un producto farmacológico. Está recibiendo tratamiento ambulatorio en hospitales públicos de Lima. No eran pacientes que acudían a establecimientos privados, sino solamente establecimientos públicos. Problema que requiere tratamiento durante un periodo de tiempo definido, ¿no? Por ejemplo, los antibióticos en este caso. Explorar el tratamiento de una enfermedad cubierta por el sector público. Lo que se trataba aquí era de minimizar la falta de acceso al tratamiento como motivación para participar en un ensayo clínico. Entonces, para evitar de que el paciente diga, sí, yo voy a recibir el medicamento gratis y voy a ser parte de este ensayo. Pacientes no difieran significativamente con otros participantes peruanos en ensayos en términos de conocimiento y manejo de su problema de salud. La edad era entre 18 y 70 años. Dentro de los criterios de exclusión están los pacientes hospitalizados, no hispanohablantes, con problemas mentales y en estado terminal. El tamaño de la muestra, como ya les mencioné, establecimos que 3 ensayos clínicos tenían en ese momento 96 pacientes reclutados y este era un criterio que ya cumplía, ¿no? La alta incidencia de tuberculosis en el país, obviamente, anualmente nosotros tenemos una incidencia de 4.000 pacientes con tuberculosis. Cuenta con un programa que brinda tratamiento gratuito con poca participación de la sociedad civil. No tenemos grupos de la sociedad civil que se involucren y den apoyo a los pacientes con tuberculosis, o sea, grupos fuertes. Ya les mencioné esto. La duración del ensayo era de 6 meses con el tratamiento y de un seguimiento de 2 años. Se utilizó el criterio de saturación para determinar el tamaño de la muestra y se encontró que después de 3 entrevistados los objetivos de la investigación habían sido satisfechos. Entonces les voy a contar cómo fue el proceso de incorporación a este estudio de los sujetos en investigación. Al inicio lo que hicimos fue obtener la información, toda la data de los pacientes a través de las visitas de inspección. Nosotros acudíamos a las inspecciones y en las inspecciones realizadas estudios de tuberculosis tomábamos nota de los pacientes y de sus teléfonos, sin informar al investigador, sin informar a nadie. Nosotros lo hicimos de modo propio. Entonces, con esa información nosotros empezamos a hacer las llamadas telefónicas a los
a los pacientes de tuberculosis y nos dimos con dos problemas. El primer problema fue que, bueno, las llamadas telefónicas, la mayoría estaban desactualizadas, no contestaban, entonces esa fue una primera barrera. De 70 llamadas, me acuerdo al inicio que hicimos, solamente respondieron 20, y de las cuales logramos conversar con ellos con 10, entonces era una limitante. Lo otro era que la información que teníamos aparentemente no estaba actualizada. Entonces, tuvimos ese problema en el reclutamiento de los encuestados por el tema de las llamadas telefónicas, y luego nosotros decidimos contactarnos con el coordinador del estudio. ¿Por qué? Porque cuando nos contactábamos con los pocos pacientes que podíamos contactarnos, nos decían que, o sea, se sorprendían, decían, ¿quién les ha dado mi nombre? Esto sabe el investigador, y obviamente nosotros entendemos que hay un tema ahí de estigmatización y de discriminación por ser pacientes con tuberculosis, y les preocupaba mucho. Hubo un porcentaje regular de negativa a dar la entrevista. Entonces, la estrategia que tomamos fue conversar con el investigador en cada inspección que hacíamos. Le pedíamos que por favor informe a los pacientes que en algún momento nosotros los íbamos a llamar para hacerles una entrevista. Pedimos además la información a la coordinadora del estudio con los datos de teléfono actualizados. Continuamos con ello, y luego los pacientes empezaron a acudir al Instituto Nacional de Salud. Con ellos se contactó la hora, el lugar, y obviamente nosotros cubrimos el costo del transporte. Los participantes en un momento como que tenían cierta desconfianza. Decían, ¿puedo ir con acompañante? Entonces le decíamos que sí, que no había ningún problema. Les dijimos también que era totalmente voluntario, y que si decidían no participar en la entrevista, no lo harían. Nos identificamos obviamente quiénes éramos, del Instituto Nacional de Salud. Ellos no sabían qué era el Instituto Nacional de Salud, a pesar que el formulario de consentimiento informado decía quién es el instituto, es el regulador. Entonces, el investigador tiene la obligación de que el paciente tenga la información de las entidades que protegen sus derechos. Entonces, ya en el momento de la entrevista, una persona era quien se dirigía al entrevistado, y la otra persona era la que tomaba nota de la entrevista. Normalmente eran dos personas. Estas dos personas, que eran de la entidad reguladora, fueron capacitadas en metodología cualitativa, entrevistas a profundidad. Entonces se le tomó un consentimiento verbal primero. Este protocolo, por así decirlo, fue aprobado por la institución, por el Instituto Nacional de Salud, pasó por un comité de ética y pasó todas las barreras administrativas para que pueda ser aplicada. Es decir, al momento de la entrevista, terminaba inclusive la entrevista, que duraba entre 1 hora y media a 2 horas, y al final se transcribía toda la información. Las dos personas transcribían la información. Entonces se hizo la recolección y el análisis de datos de 13 pacientes con tuberculosis desde el mes de septiembre a diciembre del 2013. Solo 6 fueron grabados. Se les pidió a 6 personas, porque al inicio no pedíamos que se les grabe, pero después les pedimos autorización para que sean grabados, ellos accedieron. Estos son los resultados de este estudio piloto. Como pueden ver, vamos a ver primero las características y ajustes en el reclutamiento. Las características sociodemográficas de los participantes. La mayoría era
estaba en un promedio entre 20 a 37 años, con una media de 26 años. El porcentaje de mujeres era de 23%, la mayoría eran varones. El nivel de educación, solamente uno era graduado en la universidad, los 7 tenían secundaria completa, 3 primaria completa y 2 se desconocen. Provenían de hogares multifamiliares, en un 50%, vivían con sus tíos, con abuelos, etcétera, y obviamente las condiciones no eran las mejores. De los 13 pacientes, 12 no tenían seguro médico y uno sí. El número de pacientes que acudieron al médico privado eran de 3. ¿Quién informa al participante sobre el estudio? ¿Quién informó? La OIT, que es el Instituto Nacional de Salud, que es la entidad reguladora, informó en 9 de los 13, el investigador principal a 3 y una ONG a 1. ¿Una ONG por qué? Porque nosotros pedimos a las ONGs que nos apoyaran, a las ONGs que tienen relación con pacientes con tuberculosis, que nos apoyaran con la información de los pacientes. ¿Dónde fue la entrevista? Si bien es cierto, nosotros preferíamos que fuera en la entidad reguladora, en el INS, algunos pacientes preferían que sea en otro lugar y nosotros nos acomodábamos a su predisposición. Entonces, en la OIG, que es la entidad reguladora, se realizaron 11 entrevistas, en el hospital una y en la parroquia otra. Había pacientes que no tenían tiempo, tenían que trabajar y, por ejemplo, decían, puedo 9 de la noche. Y nosotros acudíamos al INS a las 9 de la noche, o podían solamente sábados y nosotros íbamos los sábados. Las respuestas del investigador principal y de los comités de ética e investigación. Ahí vimos cuando se enteraron los comités de ética e investigación y los investigadores que estábamos haciendo entrevistas a pacientes, vino toda una comisión al INS a conversar con nosotros, a preguntarnos por qué estábamos haciendo entrevistas a los pacientes y estábamos vulnerando el tema de la confidencialidad. Entonces les explicamos que nosotros somos los primeros que queremos que se garantice el tema de confidencialidad y nosotros no lo haríamos nunca. Se les explicó también de que esto había sido aprobado por un comité de ética, que era voluntario, etcétera, etcétera. Algunos comités de ética estaban bastante reacios y algunos investigadores también. Sin embargo, a pesar de la explicación, nosotros también solicitamos una opinión al Ministerio de Justicia, a la Oficina de Protección de Datos Personales. Entonces, la respuesta del Ministerio de Justicia nos decía que la entrevista es coherente con las funciones que ejerce la autoridad reguladora y que no habría ningún problema que nosotros entrevistemos a los sujetos en investigación. Este es el informe del despacho del Viceministerial de Derechos Humanos a la Oficina General de Protección de Datos Personales. Los resultados en relación a la trayectoria de los pacientes desde el inicio de su enfermedad hasta el ingreso al ensayo clínico, como les mencioné, fue muy variada, ¿no? Un paciente se automedicó, 3 fueron tratados por empleados de farmacias, 3 recibieron tratamientos para otra enfermedad, 3 retrasaron la visita médica, 3 acudieron a un médico privado. De estos que acudieron a un médico privado, 2 fueron al programa nacional y otro abandonó el tratamiento y luego al programa. De los entrevistados, 3 habían terminado el tratamiento para pacientes drogosensibles y luego fueron diagnosticados de tuberculosis MDR. Este resultado de la entrevista a nosotros nos pareció muy interesante. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que en el transcurso de la enfermedad en la cual el paciente acude a un establecimiento de salud, se le diagnostica a través de la muestra de esputo tuberculosis pulmonar, es que la norma establece que tiene que dejar una muestra adicional para que se le haga cultivo, es decir, para que se vea el tema de la sensibilidad a la tuberculosis. Entonces, en estos 3 pacientes encontramos una falla en el cual no le habían solicitado la muestra para cultivo. Entonces los pacientes continuaron la fase 1
Cuando terminó la fase 1, pasó un mes, los pacientes recayeron y nunca supimos si es que ese paciente fue un paciente MDR primario o recién en el transcurso del tratamiento desarrolló una tuberculosis multidrogoresistente. 2 pacientes que abandonaron el tratamiento tras su recaída fueron tuberculosis MDR, un paciente que ingresó al ensayo clínico este ensayo clínico de pacientes drogosensibles desarrolló en el transcurso TBC-MDR y fue retirado del estudio. El proceso de obtención del consentimiento informado, ¿cómo se dio? En la conversación, ¿qué indica el paciente? ¿No? El paciente firma el consentimiento informado sin leerlo en 5 de los 13 casos. El paciente se lleva el consentimiento a casa para estudiarlo antes de firmar, 4 de 13. La familia participa en la decisión del paciente al inscribirse al ensayo, 5. La familia apoya la decisión del paciente en 4 de los 13. El paciente no entiende la forma del consentimiento en 5 de los 13. Dentro de los factores que contribuyen a que el paciente decida participar en el ensayo, la conversación nos indica que el tratamiento es más corto o comporta una recuperación más rápida. 8 de los 13 pacientes. Es lo que menciono, ¿no? Lo cual un poco nos orienta a un incentivo indebido. Todos los gastos están cubiertos, te menciono. El paciente se beneficiará personalmente por participar en el ensayo, 6 de 13. Lo tratarán bien y le darán apoyo. El estudio ha sido aprobado y están siendo supervisados por Estados Unidos, es lo que menciono, 5 de 13. Aumenta la posibilidad de recuperación del paciente, 3, no corre ningún riesgo, el gobierno ha aprobado el estudio, la confianza en los profesionales de salud, evitará inyecciones, no tiene alternativa, 1, para ayudar a otros. Es lo que es producto de la conversación, es la respuesta de los sujetos en investigación frente a esa pregunta. Respecto al conocimiento de los conceptos en el que aparece el consentimiento informado, algunos conceptos que nosotros le hicimos, le preguntamos qué es un ensayo clínico, solamente respondieron 2, que era un ensayo clínico correctamente. El término aleatorizado, 12 de los 13 no sabían que era aleatorizado. Doble ciego, 9 de los 13 no sabía que era doble ciego. Póliza de seguro, 7 de los 13 no sabía que era una póliza. Comité de ética e investigación, 8 de los 13 no sabía que era un comité de ética e investigación. Estudio genético, 7 de los 13 no sabía. INS, Instituto Nacional de Salud, 7 de los 13 no sabía que era el INS. Entonces ahí va la respuesta en relación a que obviamente cuando los llamábamos se asustaban y se preocupaban porque no tenían ni idea que nosotros éramos los que regulábamos los ensayos clínicos. El estudio está conectado con entidades extranjeras, dijeron que 6, dijeron que sí, que el estudio está conectado a entidades extranjeras, ellos sabían que estaban conectadas a entidades extranjeras. Efectos adversos que puede experimentar, 2 mencionaron los efectos adversos que tenían la droga investigación, las muestras biológicas se mandan al extranjero, 4 sabían que se mandaba al extranjero, el resto no sabía. Dentro de lo que son derechos y obligaciones que el paciente piensa haber adquirido al aceptar su participación en el ensayo clínico. Dentro de las obligaciones menciona seguir las recomendaciones médicas, 10 de los 13. Someterse a exámenes, 8 de los 13. Comunicarse con el personal del proyecto si tiene algún problema, 8 de los 13. Evitar quedarse embarazada o embarazar a alguien. Pensaban que era un derecho, 7 de los 13. Evitar el uso de transporte público y lugares donde hay mucha gente, 6 de los 13. Dentro de sus derechos, póliza de seguros, no sabían 3 de los 13. No sabían que tenían un derecho a una póliza, 3 de los 13. Y salirse del proyecto en cualquier momento, la mayoría sí sabía. Quiero recalcar que estos datos no son concluyentes ni pretenden reemplazar un estudio de repente cuantitativo, pero nos dan algunas orientaciones. Dentro de las ventajas y desventajas de participar en el ensayo clínico versus recibir el tratamiento estándar, ¿cierto? Ellos sabían que no estaban siendo parte de un manejo del Programa Nacional de Tuberculosis que el Estado lo da gratuitamente. Entonces se les preguntaba, ¿no?
¿cómo ves el manejo o cómo te están tratando en este ensayo clínico y cómo ves a tu par o a otra persona que está a tu lado? Decía, mejor tratamiento, más centrado en el paciente, mayor confidencialidad. ¿No es cierto? El tema de confidencialidad entró acá. 6 de los 13. ¿No? Entonces, por eso es que ellos también se sentían... una de las cosas que llamaba la atención era que los pacientes decían, no quiero que sepan que estoy enfermo de TBC, porque se sentían muy estigmatizados y discriminados. Los subsidios alimenticios son mejores que en el programa del gobierno. Le dan desayuno gratis. 6. Le pagan el costo del transporte. 5. Los coordinadores ayudan con otros problemas de salud. Por ejemplo, si es que les daba alguna otra enfermedad, ellos acudían y les solucionaban el problema. Los coordinadores ayudan, bueno, yo lo dije, hay que esperar menos, o sea, no hacían colas como los pacientes usuales. Está supervisado por el extranjero, mejor información sobre el problema de salud y su tratamiento. Nos mencionaban, ahora sí he aprendido a qué cosa es la enfermedad, porque después no nos dicen nada. Otorgan tratamientos adicionales gratuitamente. Dentro de las desventajas que mencionaron, ninguna, mencionaron 3. El medicamento puede tener efectos secundarios, solamente 1. Análisis de sangre frecuentes, 4. Desconocer cómo el tratamiento puede afectar su futura descendencia, mencionó 1, y se sintió discriminado porque tenía que utilizar una máscara, porque ahí le decían tienes que utilizar una mascarilla. Aspectos aún pendientes luego de este análisis de todos estos resultados, por ejemplo, la falta de adherencia de los pacientes a seguir los consejos del investigador. En realidad no ha sido explorado, pero es en términos generales es una preocupación, porque aquí, y ayer un poco lo conversábamos, ¿no? El tema de adherencia va desde, no sé si la vulneración de un derecho individual frente a un derecho colectivo. En el formato de consentimiento informado, la palabra estudio se muestra 57 veces, por ejemplo, ¿no? En el consentimiento informado de este estudio para tuberculosis decía estudio, 57 veces, investigación 3 veces, y experimento no se mencionaba, o sea, en el formulario no mencionaba que este era un experimento. Entonces, los pacientes a veces cuando no ven que es un experimento, no le dan importancia a cumplir con el tratamiento. Y a veces los pacientes van y, bueno, pueden tomar un producto prohibido y no son conscientes de ello. También nos quedamos con la interrogante de la inducción indebida, como ya les había mencionado, ¿no? El doctor me dijo que si estuviera su hijo en esta situación, le aconsejaría ingresar al proyecto, dijo un paciente. El otro mencionaba, me decían que el tratamiento sería más corto que el tratamiento normal. Otro paciente decía, subía sus posibilidades de curación de un 55% a un 99%. Entonces, esa es otra pregunta pendiente. ¿Cómo el investigador le da la información al paciente para que ingrese a un ensayo clínico? Entonces, se han dado ciertas recomendaciones para las agencias reguladoras en este artículo, que si bien es cierto, tiene una limitación del número de pacientes entrevistados, pero si es que no vamos aumentando sistemáticamente las entrevistas, nunca vamos a tener un dato por escrito. Que actualice las regulaciones para permitir la inclusión de entrevistas con participantes en ensayos clínicos durante las inspecciones, entrenar a los inspectores de ensayos clínicos a hacer entrevistas a profundidad, avisar a los investigadores principales de que una selección aleatoria de participantes en el ensayo podría ser entrevistados, ¿no? Asegurar que los investigadores tienen información de contacto actualizado de los pacientes y que la comparten con la autoridad reguladora. Escoger a una mujer de la autoridad reguladora para hacer el contacto inicial con los participantes en los ensayos y entrenarla a explicar lo siguiente.
el papel de la autoridad, la razón por la que se están poniendo en contacto, incluyendo el nombre del investigador, el coordinador, que una de las responsabilidades de la autoridad reguladora es asegurarse de que los participantes conocen sus derechos y de que al implementar el ensayo clínico se respeta la regulación. Asegurar a los pacientes que no se han violado ningún acuerdo de confidencialidad y que toda la información que comparta será tratada como confidencial. Ofrecer transporte oficial al lugar de la entrevista o reembolsar los gastos de transporte. Entonces, todas estas recomendaciones, aparte de desarrollar las guías de entrevistas semiestructuradas, inicialmente estas deberían ser elaboradas por expertos en investigación cualitativa, asegurar la existencia también de grabadoras. De verdad que son muy útiles las grabadoras porque te permiten incorporar información que no la habías registrado. Idealmente 2 miembros de la autoridad deberían estar presentes durante la entrevista. Si el participante no quiere que se grabe la entrevista, uno de los miembros de la autoridad debería tomar nota. Inmediatamente después de la entrevista, ambos miembros de la autoridad reguladora deben asegurarse de que la transcripción de la entrevista esté completa y precisa. Asegurar que los inspectores tengan el horario flexible para ajustarse a las restricciones horarias de los participantes en los ensayos clínicos. Es posible que algunos participantes solo estén disponibles después de las horas de trabajo o los sábados. Igualmente se tendrán que asegurar que el lugar donde se hagan las entrevistas estén disponibles cuando sea necesario. Producto de los resultados del artículo hemos sacado esto, que no tiene que ser un mecanismo en el cual se tenga que cumplir exactamente. Cada país creo que tiene una realidad diferente, pero prácticamente para nosotros como país ha sido bastante útil. Consideramos que no son datos que tengan que ser extrapolables a otros países, pero sí hemos descubierto cosas que nosotros en las inspecciones habituales no las hemos podido obtener. Por ejemplo, como ayer comentaba, no sabíamos que los pacientes no recibían la compensación que les daban por refrigerio y por los pasajes, porque en el formulario de consentimiento dice: cada vez que acudas a tu visita recibirás 80 soles, por ejemplo, o perdón, $30. Entonces, cuando le preguntábamos al paciente en las entrevistas, ¿usted recibió alguna compensación por sus pasajes? No, nunca me dieron, ¿no? Entonces, hay cosas que se han ido, cosas que no hay forma de establecer de manera solamente tomando nota de los registros que tiene el patrocinador, el investigador o la CRO, sino yendo a la fuente primaria, que es el paciente, y que si realmente todo el trabajo de alguna manera que viene realizando las entidades reguladoras, los comités de ética, tienen algún efecto y en qué es lo que estamos fallando. En realidad ha sido un estudio muy rico en la experiencia que hemos tenido como país. Nosotros, además de eso, lo hemos instituido dentro de nuestras inspecciones en el Instituto Nacional de Salud. Todas las inspecciones de ensayos clínicos incluye una entrevista a un sujeto de investigación. Eso estamos haciéndolo desde que tuvimos los resultados del piloto, y no se imaginan lo rico y lo importante que ha sido. Y finalmente voy a dar respuesta a los objetivos que se plantearon desde el inicio, ¿no? Dentro de los objetivos decía: evaluar la aceptabilidad y la anuencia de los sujetos a ser entrevistados por los inspectores. Nuestra respuesta fue muy positiva. Todos los pacientes a quienes entrevistados se mostraron muy contentos. Al inicio un poco preocupados, asustados, ¿no? Cuando ya nos introducimos en el tema, conversamos, terminaron agradeciéndonos y decían
gracias por escucharnos, esto deberían hacer los gobiernos, esto debería instituirse para todo, etcétera, etcétera. Sí hemos recibido muy buena aceptabilidad del total de todos los pacientes entrevistados. Y determinar si la información obtenida durante las entrevistas complementaba los datos obtenidos durante las inspecciones ordinarias, por supuesto que sí. Todas las respuestas nos han ayudado mucho y nosotros cuando inspeccionamos no solamente nos entrevistamos con el investigador y le informamos lo que vamos encontrando en diferentes inspecciones, ¿no? Entonces les estamos prácticamente develando, diciéndole de manera transparente lo que realmente está efectuándose con el paciente, lo que realmente está sucediendo y si el paciente realmente ha entendido algo de lo que él le ha explicado. Entonces creo que los objetivos fueron cumplidos, así que voy a terminar mi presentación. Ya terminé, muchas gracias. Bueno, hemos terminado. Hemos tenido el privilegio de escuchar las experiencias de los comités de ética e investigación de 8 países y hemos tenido también el privilegio de ver un resultado de una investigación sobre los sujetos de investigación. Teníamos programado un panel, desafortunadamente pues no vamos a poderlo realizar porque ya faltan 15 minutos para la 1 y tenemos un grupo de personas afuera que vienen a otra clase, a otro evento y se necesita disponer el escenario acá, hacer limpieza y acomodar. Por lo tanto, pues digamos las preguntas que han formulado, pues a mi pesar, pues se quedan en el tintero. Les invitaría a que las escriban al correo que hemos colocado acá siempre, que es el de cátedra@unbosque.edu.co. Buscaríamos transmitirlas acá a los conferencistas y buscar como retroalimentar sus inquietudes. Recordarles también a las personas que tenemos una sesión en el mes de noviembre, que esperamos su asistencia el 25 de noviembre. 25 de noviembre en este mismo salón. Vamos a disponer de este escenario distinto, no va a estar en forma de auditorio y vamos a tener mesas de trabajo acá. Vamos a hacer unos grupos focales, lineamientos para los comités de ética e investigación frente a la evaluación de protocolos de ensayos clínicos de 8 a 12. Entonces, pues desafortunadamente pues no podemos hacer el panel, lo lamento mucho y agradecerles mucho su persistencia hasta este momento y pedirles un aplauso muy grande para los conferencistas que nos han acompañado hoy.